Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. Con motivo de la festividad de San Isidoro de Sevilla, patrono de nuestra Facultad de Educación, todos los años se lleva a cabo un emotivo homenaje a las personas que han alcanzado la edad del júbilo, es decir, de su jubilación. Nos interesa y nos inquieta en nuestro podcast conocer cómo son esas personas que, tras haber dedicado toda una vida a la educación y a la universidad, llegan al culmen de su vida profesional. Aunque muchos, como es el caso de nuestro invitado, continúan trabajando como profesor emérito en la facultad. Él es el profesor don Santiago Castillo Arredondo, a quien agradecemos haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. El agradecimiento es mío. Santiago, en primer lugar, ¿cómo se siente uno cuando llega al punto del júbilo? Oye, pues si te soy sincero, no me he enterado. No me he enterado y como me decía un buen amigo que se jubiló el año pasado, pues ya está este año en el segundo año de jubilación, dice, el primer año no te enteras, el segundo ya te empiezas a enterar. Entonces, en ese sentido, sí que uno está anhelando llegar a ese punto de jubilación, por aquello de que, bueno, son muchos años trabajando un poco a uña de caballo, ¿no? Como trabajamos aquí en la UNED, golpe de cronograma, a golpe de tal. Y como eso todavía no lo he dejado de hacer, no me he enterado del todo. Pero en cierto modo los demás te lo recuerdan, ¿verdad? Sí, eso sí. Muy bien. Si te parece, vamos a echar un poco la vista atrás. De acuerdo. ¿Qué se percibe cuando se mira hacia atrás? Por ese retrovisor de la vida. Hay un dicho, lo leí hace un tiempo, creo que es turco, donde va un magnate, un hombre importante de aquella época, y va montado en un jumento, un burro, una mula, y va sentado mirando hacia atrás. Bueno, cuando nos sentamos montamos una caballería, pues vamos para adelante, o sea, incluso conduciendo, etcétera, ¿no? Y entonces alguien se le acerca y dice, oiga, usted, ¿pero cómo es que va mirando para atrás? ¿Cómo que va sentado así de esa manera? Y le dice, es que no sé dónde me lleva, pero sé de dónde vengo. Está muy bien eso. Entonces, mirando para atrás, pues es un poco eso, recordando de dónde uno viene. Y no sé por qué, dicen que con la edad se pierde la memoria inmediata. No sé dónde he dejado las llaves, no sé dónde he dejado el móvil, no sé, las pastillas, pero se avivan los recuerdos de la infancia, de la juventud, etcétera, ¿no? Y bueno, yo no puedo por menos de recordar que yo soy de pueblo. ¿De León? Si no me exactamente, equivoco. de los Oteros, de Javares de los Oteros, allí a medio camino entre Mansilla de las Mulas y Valencia de Don Juan, donde empieza la tierra de Campos, lo que también se llaman tierras de León, ¿no? Cerca del Esla, etcétera. Y donde cuando yo iba a la escuela, y ayer sabes que estamos celebrando un congreso de educación especial y pedagogía inclusiva y toda esta historia, y le decía yo a un compañero, dije, mira, escuela inclusiva, la que tú tuviste, la escuela única de mi pueblo, un solo maestro, y allí estábamos delante de 6 hasta los 12 años, ahí estábamos todos. Entonces, quiero decir con esto que partimos de ahí, partimos de ir de pisar barro, porque no estaba aquello asfaltado, no había, saneamiento, no había, sí había luz, claro, pero de ahí partimos, ahí eso no me gusta olvidarlo, o sea, yo soy de la enciclopedia de Dalmau Carles. ¿Me vas a permitir, sí, Santiago, que haga yo ahora un poco de ejercicio de memoria? Vale. Yo he estado pensando ahora cuando yo te conocí a ti. Pues, yo qué sé. Yo te conocí a ti cuando yo era maestro de escuela y tú estabas impartiendo en el Centro de Profesores de Cantabria. De Cantabria. Estabas impartiendo un curso. Con Barrio. Efectivamente, qué bueno, aquella sí. gente. Estabas impartiendo un curso y yo asistía de educación como especial o algo así también, creo que era. Especial. Sí. En la Avenida Los Cantos, Los Castros. Los Castros. Exacto, claro, sí, perfecto. Bueno, pues si me vas a permitir, voy a hacer ese ejercicio de memoria, recordando cuando yo te conocí a ti ya hace unas décadas. Sí. Tú entonces estabas impartiendo un curso como ponente y yo asistía entonces como maestro que era, un maestro de escuela sin más. Qué guardado lo tenías. Qué guardado lo tenía, ¿verdad?
Y recuerdo aquel primer conocimiento precisamente por elementos que tuvimos en común. Tú trabajaste en una institución religiosa en la cual yo también trabajé. ¿En las de La Salle? En las de La Salle. Claro, es que todo estaba yo en la Escuela de La Salle, aquí de Aravaca, en Madrid. Ya han pasado unos cuantos años. En la Escuela de Magisterio. Y ahora escuchándote, estaba pensando yo, Santiago, qué grata es la vida que nos permite, al cabo del tiempo, reencuentros de este tipo. Sin duda. Precisamente, bueno, no sé si quieres profundizar algo más en aquel encuentro, que recuerdo perfectamente que yo iba con Juan Martínez López, que es inspector ahora aquí en la Inspección Central, bueno, con su mujer y su niño prácticamente de meses. Bueno, fue interesante aquel curso, por muchas razones. Y entonces no quería decirte que, como por ejemplo nuestras compañeras que se han jubilado conmigo este año, Maripaz Lebrero y María Luisa Sarrate fue también alumna mía en la tutoría de la UNED. Fíjate, las vueltas que da la vida. Exacto. Muy bien, han pasado varias décadas desde entonces. Sí. Haznos un pequeño recorrido por esa trayectoria profesional que tú atesoras y que a mí me consta que está muy nutrida. Pues vamos a ver, yo hice la carrera aquí en la Complutense en los años 74 al 79 más o menos. Ayer lo recordaba, que teníamos la cena del Congreso y con gente joven, y digo, es que y estábamos hablando, pues como se habla de todo, o sea, que de la política de ahora, que si Podemos, que si Monedero, que si todo esto, dije, pues si yo ya les conocí, si son los mismos, pero más jóvenes. Yo ya los vi en mi facultad. O sea, que en cierto modo la historia se repite. Absolutamente. O sea, yo en aquella época, te estoy hablando, Franco murió en el 75, ¿no? Me parece, bueno, pues el año anterior teníamos la primera clase de la mañana, a las 8:30. La segunda, a duras penas. La tercera ya no, desalojo. O sea, esto era asamblea y desalojo. Bueno, y luego vino todo ese periodo de, digamos, cuando empezó ya la transición en la democracia y la universidad cambió. En aquel momento, o sea, y entonces decía que los estudiantes ya se ponían a estudiar. Recuerdo de aquella época que esto, como no podíamos tener clase, es que no te dejaban. Un compañero y amigo de la Universidad de Valencia, que fue director del ICE de la Universidad de Valencia, en un encuentro, en algún congreso, me dice, oye, Santiago, ¿te acuerdas de aquellos que no nos dejaban tener clase y tal? Dice que ahora les han puesto a todos detrás de una máquina de hacer decretos. Pues son aquellos, ¿eh? Bueno, ese paseo por la nostalgia, bueno, Santiago, sí. Quiero llevarlo también hacia la nostalgia académica. Tú ya has sido profesor, has sido titular, eres catedrático de universidad. Sí. Ahí has atesorado largos años de experiencia académica y momentos muy diversos, ¿verdad? ¿Cuál de todos ellos es el que recuerdas con mayor agrado? Yo soy una persona, en ese sentido, que no guardo rencor a nadie ni a nada. Es decir, todo lo que he podido vivir lo asumo con plena... Todo me ha aportado algo. Recuerdo cuando yo entré en la UNED, primero entré como profesor tutor, aquí en el Centro Asociado de Madrid. A la vez estaba yo llevando la dirección técnica de un colegio aquí a las afueras de Madrid, que es la carretera del Escorial, y a la vez, bueno, ya entonces entré como profesor ayudante de la UNED. Bueno, la carretera de La Coruña era, como decía yo, el pasillo de mi casa, porque tenía que subir hasta allá, cerca de pasado Las Rozas, volver a la Escuela de La Salle, donde estaba de profesor, luego ir a Móstoles a la tutoría, o sea, así, bien. En aquel momento, por ejemplo, yo era un hombre privilegiado, porque si estaba aquel movimiento para la reforma que cristalizó en la ley del 90, la LOSE. Bien, pues yo aquello lo viví, digamos, en primera línea. Y además, digo que con la suerte de que yo tenía todo el sistema educativo en mi mano. El colegio que tenía desde jardín de infancia, entonces les decía, o preescolar, a COU. La escuela de magisterio. La universidad. ¿Lo tenías todo? Todo. O sea, es decir, mi visión de la realidad aquella era realmente privilegiada, sí. Y luego ya entro en la UNED, entonces tengo que dejar, evidentemente, pues la dirección técnica de aquel colegio. Digo, subrayo lo de técnica porque yo nunca dejé allí firmado nada. Es decir, yo era un poco la persona que iba de atrás conduciendo aquel colegio que tenía bastantes problemas en aquella época por razones de la crisis, que también entonces había crisis, no solo ahora. Quizá fueron más breves, pero no menos profundas.
Y luego pues ya me centré exclusivamente en la UNED, o sea, como ayudante, y luego pues... Y has ido escalando toda la exacto, carrera exacto, académica exacto. y la has culminado Exacto. con notable éxito. Bueno, hay que decir que con notable éxito, gracias, pero no sin mucho esfuerzo. Esto también hay que decir. Y mucho reconocimiento, Bueno, porque mucho has tenido reconocimiento incluso de carácter internacional. Bueno, esto son de esas cosas que uno tiene que agradecer a la vida, agradecer a la providencia, esto que te ha puesto por delante todo ese tipo de oportunidades, ¿no? Entonces, mi trayectoria, la ocasión de colaborar con, por ejemplo, en Bolivia, que estuve durante casi 15 años llevando tres proyectos que se fueron sucediendo, te permite conocer otras culturas que, por muy hermanas que sean, hablen nuestro propio idioma, tienen una idiosincrasia francamente distinta. Conocer esas realidades, bueno, luego pues Perú, Ecuador, Pero ha sido Brasil, incluso etcétera. galardonado, ¿no? Sí, bueno, es que en Bolivia, la verdad que la UNED, yo me gusta ser muy institucional en esto porque yo no soy nadie, yo si allí no voy como persona de la UNED, digamos, no tendría ningún reconocimiento y ninguna trascendencia, pero bueno, éramos un equipo de personas. Maripaz, por ejemplo, Maripaz Lebrero, que participó conmigo en alguna de las actividades que allí se hicieron. Primero se hizo lo que se llamaba el SEBA, Sistema de Educación a Distancia, o sea, Bolivariano de Educación a Distancia, para la formación de maestros interinos, o que ahí también se llaman legos, etcétera, que no han tenido formación digamos, en una escuela normal, y son profesores, porque bueno, sabían leer y escribir, habían estudiado algo hasta el bachillerato y poco más, y eran maestros de sus comunidades, de los pueblecitos que hay allí por el altiplano o por la montaña, etcétera. Bueno, fue un éxito aquello, fue un éxito, fue muy reconocido por el propio gobierno. Bueno, sí, pues, y creo recordar que incluso fuiste nombrado doctor honoris causa. Sí, bueno, esto no sé si son 2 o 3. La primera fue en la Universidad de Santa María de Arequipa, que está en Perú. Luego creo que la última ha sido en la Universidad de Chiclayo, de Lambayeque y Chiclayo, que son dos poblaciones muy próximas, que es la Universidad Autónoma. Conozco Chiclayo. Sí, Ruiz Gallo, sí, así. Entonces me hicieron vecino del señor de Sipán. Muy bien. Muy bien. Oye, y con esta perspectiva de la experiencia y de lo que tú atesoras, danos un consejo para los más jóvenes. Ay, señor. Creo que es la cuestión más difícil. O sea, dar consejos a día de hoy, yo diría que hay poca receptividad para aceptar un consejo. No sé cómo decirte. O sea, no estoy seguro incluso de lo que te estoy diciendo. Porque sí, hay personas que te agradecen un consejo. Pero hay mucha entre autosuficiencia, por una parte, y luego hay otra cosa que yo no sé si lo digo bien y si quizá lo explique. Entre los compañeros jóvenes, personas excelentes, tú sabes que digamos, la excelente relación que tengo con personas jóvenes de la facultad, pero yo veo que hay un proceso de jibarización. Jibarizar es reducir. O sea, lo achacamos pues a eso que hacían, no sé qué, etnias y tal, pero ¿y qué es reducir? Pues reducir es estar pendiente única y exclusivamente de qué me va a exigir la NECA. Y la vida es otra cosa. Es eso también. O sea, no estoy en contra de las exigencias académicas exigidas por la NECA. No estoy a favor de toda la burocracia que se genera en torno a esto, que es lo que limita y jibariza, la expansión que todo universitario tiene que tener sobre su área de conocimiento y el mundo al que tiene que servir con esa área de conocimiento. Ahí es donde yo tengo unas claras dudas, ¿no? Pero cada época tiene su afán, y a cada época la gente se acomoda, como yo también me tuve que acomodar en su tiempo. Por eso, consejos, que tengan el corazón abierto, y que, fíjate que yo de pequeño, no sé por qué, yo decía que yo era de Santa María todo el mundo. Una expresión que no me digas ni dónde me vino. Muy castiza. Sí, o sea, de Santa María todo el mundo es decir, tengo mi patria chica, ¿verdad? Javares, León, ¿qué te voy a decir yo? Pero, como decía el otro, oye, ¿qué le voy a hacer, no? Bueno, pues tú en Santa María. Sí, pues que hubiese nacido boliviano, pues oye, tampoco me hubiese importado. O brasileño, no sé cómo decirte. Muy bien, Santiago, un deseo para nuestra facultad. Ay, un deseo para nuestra facultad. Lo he comentado muchas veces. Querida facultad. Sí, querida, muy querida. Yo es lo que te he comentado así muchas veces a José Luis. Sois nuestro decano. Hay que buscar la identidad de futuro de la facultad.
Es decir, no limitarse solo a tener un grado, o tener 2, o tener 22, sino qué queremos hacer con esos grados de cara a la sociedad. Y yo creo que, o sea, hoy día la pedagogía, lo digo con mucha tristeza, está devaluada. Está devaluada, incluso en algunos casos despreciada. Hoy día puede opinar y decidir mucho más que tú y que yo cualquier concejal del 3 al 4. Porque puede quedar una pequeña derivada, que afecta también a la facultad, pero quizá menos. Afecta más a la institución universitaria como tal. Yo creo que hay un exceso de politización, quizá no muy manifiesta, pero sí, digamos, en el entramado burocrático, académico, administrativo, que eso es lo que está, de alguna forma, determinando los comportamientos de los grupos docentes, de los departamentos y de las facultades. Y en ese contexto, en ese entorno, ¿qué podemos aportar? Yo creo que, como ya se está denominando en algunas otras universidades, la Facultad de Educación tiene que ser Facultad de Educación y de formación del profesorado. O sea, ese es nuestro campo prioritario. Y del profesorado de educación infantil, que estamos ahí luchando por ese nuevo título, de primaria, de secundaria tenemos el máster, y yo abriría también el campo a la formación del profesorado de universidad. Es decir, un máster que permitiese que aquel que quiere ser profesor de Derecho, o que yo ahora que vengo de un trabajo de fin de máster de Filología, ¿dónde han estudiado, dónde han aprendido a ser profesores? En fin, obtenga ese barniz pedagógico. Yo iría más allá del barniz, yo iría un poco más a una ebanistería, es decir, que realmente determine, configure el perfil de un docente con una base pedagógica y didáctica clave. Y no sé, en un sentido más amplio, ¿cuál sería tu deseo para nuestra educación en el futuro? Yo diría volver a la esencia de la didáctica, que es el aprendizaje. Es decir, nosotros como profesores no estamos solo para enseñar, Sino para educar. Sino para provocar el aprendizaje en nuestros alumnos. Yo tengo la sensación que aquellos maestros que yo tuve en el pueblo y luego posteriormente, creo que ellos tenían la vocación, vamos a partir de ahí, o sea, como elemento fundamentante y dinamizador de una acción pedagógica o educativa de una persona, sentían que ellos estaban obligados a obligar a aprender al estudiante, al alumno. Esto es muy importante. Y puede ser que en algún momento no lo hiciesen adecuadamente. O sea, yo, hombre, no tengo ya huellas en las manos de cuando me daban con la regleta, o cuando te ponían de rodillas frente a la pared y cosas de esas. Evidentemente estamos en otros tiempos y esto no. Pero de ahí a el progreso adecuadamente, a no les pongas deberes o no favorezcas tal determinadas acciones porque creas discriminación y entre los que van más avanzados y son más espabilados que los que son menos, etcétera, etcétera. Una cierta lasitud, ¿no? Claro, entonces yo creo que volver a eso que de alguna forma esta nueva ley ha querido, creo que introducir, una pedagogía del esfuerzo, de la exigencia, del reconocimiento de ese esfuerzo que se traduce en mejores resultados. En fin, yo abogo por esa pedagogía, porque la otra no conduce más que a un igualitarismo y que, como decía Unamuno, vosotros, y según lo tengo leído, se refería en una carta a los socialistas, y no tengo nada contra los socialistas, que Dios me perdone, pero vamos, era la expresión en aquel momento, le decía, cuando queréis igualar, igualáis por las zapatillas, no por la cabeza. Entonces, yo creo que hay que igualar, evidentemente, hay que dar igualdad de oportunidades. Todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a estar en un aula, pero si alguien puede dar más, que lo dé. Si alguien tiene que tardar más para dar igual, pues démosle ese tiempo. Es decir, conjugar la exigencia de aprender, puesto que están en edad de tener que hacerlo, esa es su profesión, con la flexibilidad, con el ritmo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por ahí iría yo, no sé. Santiago, te agradezco mucho este breve ideario pedagógico que nos dejas como legado de este profesor que atesora la sabiduría y el conocimiento de haber escrito La educación con mayúsculas. Llévate contigo nuestra gratitud
y el reconocimiento de cuantos hemos tenido la dicha de compartir el trabajo de la facultad contigo. El trabajo, como el roce, acaba convirtiéndose en cariño, y ese cariño, nuestro cariño por ti, lo mismo que por Maripaz y por Marisa, que se han jubilado contigo en este momento, os lo lleváis con vosotros, lo dejáis prendido de algún modo en todo nuestro corazón. Muchas gracias por todo. Gracias por tus palabras y por tus sentimientos y, como tú muy bien has dicho, hago y transporto estas palabras que nos has dedicado pues a María Luisa y a Maripaz, que se les merecen, no digo tanto, bastante más que yo. Muy bien, que disfrutes con júbilo de esa jubilación. Y tú que lo veas. Y a todos ustedes, amables oyentes, igualmente agradecerles el interés por escuchar un nuevo podcast. Les habló José Quintanal, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación